Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi cuñado intentó coquetear conmigo, pero lo rechacé. Entonces fabricó mensajes de texto falsos para hacerle creer a mi familia que era yo quien intentaba conquistarlo, y me cortaron la comunicación durante 3 años, hasta que mi hermana descubrió que él era el que le estaba siendo infiel. Yo, ahora tengo 27 años, soy la hermana menor en esta situación, y mi mundo prácticamente se vino abajo hace 3 años. Mi hermana mayor, a la que llamaré Jane, tiene 31 años, y está casada con mi cuñado, Mike, de 33 años, desde hace unos 5 años. Solíamos ser una familia muy unida. Sinceramente pensaba que Mike era un buen tipo y un buen esposo para mi hermana. No tenía motivos para sospechar nada, hasta que una noche todo cambió. Fue durante una cena familiar en casa de nuestros padres. Hacia el final de la noche, Mike me acorraló en la cocina cuando yo estaba sola limpiando. Estaba un poco bebido y, al principio, pensé que venía a ayudar o simplemente charlar. En cambio, me confesó que sentía algo por mí y que percibía una fuerte conexión entre nosotros. Recuerdo que dijo algo repugnante sobre explorar esta conexión cuando mi hermana no estuviera cerca. Me sentí totalmente sorprendida y lo rechacé de inmediato. Le dije que se callara y que era repugnante siquiera pensar en engañar a mi hermana, y encima con su propia hermana. Mike se echó rápidamente atrás, diciendo que solo era una broma y que yo estaba exagerando. Incluso intentó restarle importancia como si fuera un malentendido gracioso. Pero yo no me lo creí en absoluto. Su tono había sido serio hasta que lo rechacé. Simplemente salí de la cocina hecha una furia y me aseguré de no quedarme a solas con él el resto de la noche. En ese momento no se lo conté a mi hermana. A toro pasado, quizás debería haberlo hecho, pero estaba en shock y sinceramente temía destrozar su matrimonio o armar un gran escándalo familiar. Pensé que si simplemente me mantenía alejada de él, me protegería y evitaría hacerle daño a Jane. Durante las siguientes semanas, reduje al mínimo el contacto con ellos. Me salté un par de reuniones familiares para evitar a Mike. Pensaba que quizás se dio cuenta de que había cruzado una línea y que mantendría su distancia también. Bueno, unas semanas después recibí una llamada de teléfono de mi hermana. Jane estaba histérica, gritándome en cuanto contesté. Me acusó de seducir a su marido y de intentar robárselo. Recuerdo que me gritaba, ¿cómo puedes hacerme esto a mí? Has estado coqueteando con Mike durante meses, destruyendo mi hogar. Me quedé tan sorprendida que ni siquiera pude hablar al principio. Cuando finalmente me calmé, intenté decirle que lo tenía completamente al revés, que él fue quien se me insinuó a mí. Pero ella no escuchaba en absoluto. Me dijo que Mike le confesó que yo lo había estado persiguiendo sin descanso, e incluso le mostró capturas de pantalla de mensajes de texto para demostrar que yo le suplicaba que la dejara. Me quedé perpleja. Le rogué que mirara mi teléfono real, porque esos mensajes eran obviamente falsos o de un número falso. Mi verdadero historial de chat con Mike mostraría que nunca envié algo así. No tenía nada que ocultar y estaba desesperada por demostrarlo. Jen se negó a siquiera considerarlo y dijo que probablemente había borrado la evidencia. Dijo que Mike le advirtió que intentaría mentir para salir de la situación. Le estaba preparando para pensar que yo iba detrás de él, y funcionó. Resulta que Mike tejió esta elaborada historia pintándome como una hermana celosa y desequilibrada que intentaba robarle el marido. Le dijo que coqueteé con él en esa fiesta y muchas veces antes, y que había estado rechazando mis avances por lealtad a ella. Afirmó que me volví loca cuando se negó a dejarla, y que empecé a rogarle y acosarlo. El nivel de detalle que puso en esta mentira, incluyendo esos mensajes falsos, es sinceramente aterrador. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo fabricó esas capturas de pantalla tan convincentemente. Debe de haber usado una aplicación falsa o algo para hacerse pasar por mi número. Mi hermana le creyó totalmente. Nada de lo que dije hizo diferencia. Incluso dijo que se sentía traicionada por su propia sangre. Mis padres y toda la familia le contaron su versión de lo que estaba sucediendo antes de que yo siquiera supiera de que se me acusaba. Cuando intenté comunicarme con mis padres para explicarles, ya habían tomado completamente el partido de mi hermana. Mi madre se negó a escucharme. Me dijo que estaba asqueada de mí y que nunca esperó tanta crueldad de su propia hija. Mi padre me dijo que necesitaba disculparme inmediatamente con mi hermana y con Mac por tratar de arruinar su matrimonio.
Toda mi familia extendida, tías, tíos, primos e incluso muchos de nuestros amigos, escucharon esta historia. Mike y mi hermana se aseguraron de que todos supieran que yo era, en sus palabras, una destructora de hogares que intentó acostarse con el esposo de su hermana. Básicamente fui expulsada de la ciudad por esta campaña de difamación. Personas a las que había conocido toda mi vida me miraban como si fuera algún depredador en mi propia familia. Estaba más allá de devastada y furiosa. Corté completamente el contacto con Mac y mi hermana después de esa explosión. Intenté razonar con mis padres una vez más, suplicándoles que realmente vieran mi teléfono o me permitieran mostrarles cualquier cosa para demostrar mi inocencia. Ellos me rechazaron y dijeron que solo empeoraba las cosas que me negara a asumir la responsabilidad. Según ellos, mientras más insistía en ser inocente, más daño le causaba a mi hermana. Era una locura. La única persona que medio me creyó fue mi hermano mayor. Tenemos un hermano, de 34 años, que vive en otro estado. Me dijo que las acusaciones parecían estar fuera de mi carácter, pero dudaba en apoyarme completamente sin pruebas. No había pruebas convincentes que pudiera presentar, ya que las evidencias estaban falsificadas y nadie revisaría mis datos reales. En ese punto, había perdido a mi familia y a muchos amigos. Básicamente era persona non grata en mi ciudad natal. Decidí que ya no había nada para mí allí. Terminé aceptando una oferta de trabajo en otro estado, que ya estaba considerando antes, y este fiasco me impulsó a hacerlo. Me mudé aproximadamente a 1000 millas de distancia para escapar de los chismes y el juicio. Honestamente, huí para sobrevivir. El estrés de ser falsamente acusada y de ser ignorada por todos me estaba consumiendo. Necesitaba un nuevo comienzo donde no fuera esa destructora de hogares. Así que me mudé a Colorado y poco a poco construí una nueva vida. Encontré un apartamento, me enfoqué en mi carrera y finalmente conocí a un chico maravilloso que ahora es mi novio. Él conoce toda la historia y ha sido súper solidario. Pasé de hablar con mi familia todos los días a casi completo silencio. En los últimos 3 años solo me comuniqué con mis padres unas cuantas veces, y esas conversaciones fueron principalmente unilaterales, donde me preguntaban si ya había terminado con mi berrinche y estaba lista para disculparme con mi hermana. Sí, en serio, prácticamente perdí todo contacto con Jane y Mike. Aún seguía las noticias familiares a través de mi hermano o de vez en cuando en redes sociales, pero vivía como si no tuviera padres ni hermana. Dolió muchísimo, pero me repetía a mí misma que no había hecho nada malo y no podía hacer que vieran la verdad si se negaban a verla. Así fue mi vida durante 3 años. Una extraña combinación de paz, lejos del drama tóxico y la tristeza, extrañando a la familia que creía tener. Nunca esperaba que algo cambiara. Pero hace unas semanas, completamente de la nada, mi hermana Jane me llamó. Casi no contesto porque aún tenía su número bloqueado. Solo vi que era ella porque llamaba desde el teléfono de nuestros padres. Respondí pensando que algo terrible debía haber pasado, porque ¿por qué si no estaría llamando después de 3 años de silencio total? Tan pronto como dije hola, escuché a Jane sollozando. Realmente sollozando, el tipo de llanto donde apenas se pueden articular palabras. Me pusieron los pelos de punta de inmediato porque mi primer pensamiento fue que alguien había muerto o algo terrible había sucedido. Pasaron un par de minutos para que se calmara lo suficiente como para hablar en frases completas. Lo primero claro que dijo fue, lo siento mucho, lo siento muchísimo. Nos equivocamos. Me tomó por completo desprevenida. Ni siquiera sabía qué decir al principio, solo me quedé allí parada en mí. En la cocina, con el corazón latiendo con fuerza, escuchando a mi hermana alejada disculparse una y otra vez. Finalmente, Jane logró explicar lo que había pasado. Resulta que Mac le estaba engañando con varias mujeres desde quién sabe hace cuánto tiempo, y ella acaba de descubrirlo. Al parecer, él se descuidó o se volvió arrogante. Y Jane encontró pruebas concretas. Creo que descubrió mensajes coquetos en su teléfono o quizás una de las otras mujeres se puso en contacto con ella. Cuando lo enfrentó, una tonelada de verdades feas salieron a relucir. Según Jane, Mac confesó que mintió sobre mí años atrás. Admitió que trató de seducirme en aquella fiesta y que cuando lo rechacé, entró en pánico porque pensó que yo podría contarle a todos lo que hizo. Así que, en sus palabras, tuvo que ser proactivo. Ser proactivo significaba darle la vuelta a la situación y acusarme primero para que no tuviera credibilidad si alguna vez lo delataba. Literalmente dijo que pensó que nadie me creería después de haberme retratado como la hermana maquinadora que destruye hogares.
Supongo que en su mente retorcida, eso era más fácil que asumir su propia conducta o, ya sabes, no coquetear con la hermana de su esposa en primer lugar. Jane lloraba todo el tiempo mientras me contaba esto. Había imaginado esta llamada telefónica o este momento tantas veces, el momento en que Jane finalmente me creería, y ahora que estaba sucediendo, ni siquiera sabía qué sentir. Jane seguía diciendo lo arrepentida que estaba por no confiar en mí y por poner a todos en mi contra. Dijo que tenía todo el derecho de odiarla, pero me suplicaba que la dejara venir a verme porque no tenía a dónde ir. En este punto, me enteré de que nuestros padres en realidad estaban apoyando a Mac en la situación actual de ella, más sobre eso en un momento, así que ella se sentía realmente sola. Dijo que entendía si le cerraba la puerta en la cara, pero que iba a divorciarse de Mac y ya lo había dejado, y literalmente no tenía a nadie más que a mí ahora. No mentiré, esto era extremadamente conflictivo. Esta misma hermana me había prácticamente entregado a los lobos basándose en nada más que en su esposo infiel. Las mentiras de Jane. Esa traición calaba hondo. Parte de mí quería mandarla al infierno y que se enfrentara a las consecuencias ella sola. Pero es mi hermana, y estaba claramente en una situación horrible. Podía oír la desesperación y la desolación en su voz. Al final, le dije que podía venir. Con condiciones. Le dejé claro que no significaba un perdón automático o que todo estaba bien entre nosotras ahora. Le dije que podía quedarse conmigo por un par de semanas, solo hasta que se pusiera en pie, pero que tendríamos que tener conversaciones serias sobre todo lo que había pasado. Una semana después se presentó en mi puerta, y fue intenso. Mi novio, de 30 años, estaba conmigo para apoyarme cuando ella llegó, pero le pedí que nos dejara a solas por un rato después del reencuentro inicial. Al principio fue incómodo. Ella lloraba, de nuevo, y debo admitir que fui bastante fría al principio. Creo que dije algo así como, necesito que sepas que todavía estoy muy enojada contigo, pero estoy dispuesta a ayudarte ahora. Ella asintió y me dijo que comprende completamente y que tengo todo el derecho a sentirme así. No hubo abrazos fulminantes ni dramas. Fue más bien como dos personas heridas intentando navegar un desastre. Durante los siguientes días, Jane y yo hablamos mucho. Por fin escuchó mi versión de lo que ocurrió 3 años atrás, porque esta vez me dejó hablar. Estaba horrorizada por cómo me había tratado. Pero lo que realmente me impactó fue la nueva información que compartió sobre la manipulación de Mac a lo largo de los años. Honestamente, me puso los pelos de punta. Jane dijo que, en retrospectiva, él la había hecho sentirse confundida durante mucho tiempo, y no solo en mi caso. Por ejemplo, me contó que cada vez que yo iba a su casa o estábamos juntos, Mac luego le hacía comentarios como tu hermana estuvo muy cariñosa conmigo hoy, espero que sepa que estoy bromeando, aunque apenas hubiera interactuado con él. Sutilmente, estaba sembrando la idea de que yo estaba interesada en él o al menos no respetaba los límites, lo cual en ese entonces ella simplemente ignoré. También hizo que ella pensara que yo era un poco loca por los chicos y poco confiable con los hombres en general. Para contexto, salía con varios chicos en mis 20s, nada del otro mundo, pero él tergiversó eso para insinuar que yo tenía un patrón de perseguir hombres comprometidos, lo cual es absolutamente falso. Era como si estuviera llevando a cabo un plan a largo plazo para envenenar el pozo, por así decirlo. Para cuando soltó esa gran mentira sobre mí, Jane ya estaba condicionada a dudar de mi carácter. Me quedé ahí escuchando esto. Una cosa es sospechar que alguien es manipulador, pero escuchar el alcance de su manipulación solo hizo que se me erizara la piel. Jane también admitió que él había estado manipulando en su matrimonio acerca de otras cosas, como si alguna vez pensó que él estaba engañándola. Él desviaba la pregunta y la hacía sentirse loca por siquiera cuestionarlo. Cosas clásicas como acusarla de no amarlo o de ser paranoica cada vez que ella mencionaba preocupaciones. Ella dijo que a veces dudaba de su propia cordura porque él era tan insistente en que ella era el problema. De todos modos, en cuanto a la situación inmediata, Jane está decidida a divorciarse de él. Ya se reunió con un abogado de divorcio y comenzó los trámites. Estaba orgullosa de ella por eso. Está mostrando más determinación de la que honestamente esperaba, dada la influencia que él tenía sobre ella. También solicitó una orden de restricción después de que él estallara cuando ella se fue. Aparentemente, cuando le dijo por primera vez que su matrimonio había terminado, él enloqueció, gritando, maldecías, y ella decidió en ese momento obtener una orden de restricción temporal. Movimiento inteligente. Ha estado documentando cada mensaje de texto desagradable y correo de voz desde entonces.
Mientras tanto, nuestros padres han estado. Bueno, no tan bien. Están en profunda negación sobre quién es realmente Mike. Jane intentó decirle sobre la infidelidad e incluso sobre la admisión de que él mintió sobre mí. Pero mi mamá básicamente dijo que siempre hay dos versiones de cada historia y que Jane no debería desechar su matrimonio por algunos errores. Mi papá insistía en que ella pensara en la terapia y en el perdón. Es increíble, estaban listos para ex. Me comunicaron sobre un asunto imaginario, pero ahora que su yerno realmente engañó a su hija y mintió de forma extravagante, están actuando como si ella estuviera exagerando al dejarlo. Jane y yo sospechamos un par de cosas. Primero, parecen avergonzados de haber creído las mentiras de Mac y haberme atacado. Y segundo, creo que Mac ha estado controlando daños con ellos, probablemente alimentándoles más mentiras para hacerse la víctima. Así que, así están las cosas después de la primera semana de esta reunión. Dejé que mi hermana se quedara en la habitación de invitados, y vamos día a día. Es extraño, todavía siento mucha ira hacia ella, pero también la protejo como a mi hermana. Está pasando por un infierno y lo veo. Acordamos mantener la comunicación abierta y honesta entre nosotras. Le dije que la confianza llevará tiempo reconstruirla, y ella dijo que hará lo que sea necesario para ganársela. Por ahora, le estoy ayudando a superar esta separación de Mac de forma segura. Hemos estado en contacto con algunas de las otras mujeres con las que él engañó. Sí, se enteró de que hubo múltiples infidelidades, para recopilar pruebas y posiblemente testigos amigables y la situación se pone fea en el divorcio. Han sido unas semanas absolutamente locas, pero al menos la verdad está saliendo a la luz. Actualización 1. Mi cuñado Mac ha perdido por completo la razón ahora. Unos días después de mi última actualización, nos enteramos de que Mac se descontroló por completo en la casa que mi hermana compartía con él. Jane no estaba allí, aún se queda conmigo, gracias a Dios. Parece que Mac llegó a su casa borracho y perdió por completo la cabeza. Según nos contaron los vecinos y la policía, estaba gritando, destrozando cosas, rompió la ventana del salón con una silla de patio, destruyó algunos muebles y causó caos en el lugar. Los vecinos escucharon el alboroto y realmente pensaron que alguien podría estar herido, así que llamaron a la policía. La policía llegó y encontró a Mac en una furia alcohólica, y lo arrestaron de inmediato. Enfrenta cargos de mi hermana por destrucción de propiedad. Hubo una alteración doméstica, y quién sabe qué más, probablemente intoxicación pública, tal vez incluso violando la orden de restricción si eso incluye el hogar, no estoy seguro de los detalles técnicos. Jane quedó muy conmocionada al enterarse de esto. Aunque no estuvo allí para presenciarlo, solo el saberlo es aterrador. Fuimos a la casa, con la escolta policial, 2 días durante el día para evaluar los daños y recuperar algunas de sus pertenencias personales restantes. Fue surrealista, vidrios rotos por todas partes, muebles volcados, agujeros en la pared de yeso. Incluso había esprayado algo desagradable en la pared del dormitorio. Decía que TJ*Dan, pero con las palabras completas, en letras enormes. Muy elegante. Recogimos documentos importantes, algunas cosas sentimentales y su ropa, y salimos de allí. Ninguno de los dos quiere que vuelva a pisar esa casa si podemos evitarlo. Como si eso no fuera suficiente, de alguna manera Mac consiguió mi número de teléfono. No tengo idea de cómo, lo había cambiado después de mudarme de estado y solo mi familia tenía el nuevo número. Supongo que en el caos de todo, nuestros padres podrían habérselo dado, quizás pensando que quería disculparse o hablar conmigo, quién sabe. O lo obtuvo a través de algún localizador de personas en línea. De cualquier manera, el hecho es que comenzó a acosarme directamente. Empecé a recibir llamadas y mensajes de texto de números desconocidos con códigos de área de mi ciudad natal y también de números aleatorios. Al principio no contestaba, pero los mensajes de voz y los textos dejaban en claro que era él. Me estaba enviando las peores cosas que puedes imaginar, llamándome de todas las maneras posibles, acusándome de haber vuelto a su esposa en su contra, diciendo que le debía por los daños que había causado. Estaba descontrolado. Bloqueaba cada número que llegaba, pero él simplemente usaba otro número o alguna aplicación de mensajería. Es acoso puro y duro. Guardé todas las pruebas para dárselas a la policía porque ahora estoy considerando obtener mi propia orden de restricción en su contra también. Jane ya tiene la suya, pero podríamos necesitar extenderla para cubrirme a mí también. Ahora, el ángulo familiar. Lamentablemente, mis padres aún no han salido de su engaño. De hecho,
después del ataque de Mac y su arresto, de alguna manera tergiversó la historia para hacerse pasar por la víctima al hablar con mis padres. No sé exactamente qué les contó, pero el resultado fue que mis padres me llamaron en pánico, creyendo que mi hermana estaba teniendo algún tipo de crisis mental y que yo la estaba animando. Fue absurdo. Literalmente dijeron que Mac les dijo que Jane no estaba en su sano juicio y que yo la estaba alentando a destruir su vida matrimonial. Aparentemente sugirió que las acusaciones de infidelidad de Jane eran falsas y un resultado de que yo la estaba lavando el cerebro porque estaba amargada. No podría inventar esto ni aunque lo intentara. Así que mamá y papá empezaron a implorarme que por favor enviara a mi hermana a casa y que dejara de llenarle la cabeza de tonterías. Estaban más molestos porque Jane había acudido a mí que por el hecho de que Mac acababa de ser arrestado por destrozar la casa. La ironía retorcida es increíble. La conversación con mis padres se convirtió en amenazas reales de desheredarme, como si ya no tuviéramos prácticamente contacto, si no cooperaba. Mamá dijo algo así como: si no solucionas esto y haces que tu hermana reaccione, entonces ya no te molestes en llamarnos hija o padres. Eso dolió, lo admito, aunque estaba furiosa. Les dije sin rodeos que no iba a tolerar más su negación y que no iba a enviar a Jane de vuelta a una situación dañina solo para que ellos estuvieran cómodos. También les grité que deberían avergonzarse de elegir a un mentiroso adúltero sobre sus 2 hijas. La discusión se intensificó y terminé colgándoles, probablemente por primera vez en mi vida. Al menos algo positivo fue la actitud de nuestro hermano, el único que inicialmente me creyó un poco. Decidió investigar las afirmaciones de Mac de manera independiente después de enterarse del caos actual. Creo que al ver lo alterados que estaban nuestros padres y lo grave que se había vuelto la situación, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Mi hermano se armó de valor y decidió hablar con un conocido que trabaja en la misma empresa que Mike, para preguntar discretamente qué pasaba. Según ese compañero, y algunos otros, el engaño de Mac era prácticamente un secreto a voces en su lugar de trabajo. Al parecer, Mac había estado coqueteando y jugando con varias mujeres allí, y la gente lo conocía como ese tipo que engaña a su esposa. El compañero incluso dijo que siempre se preguntaron cómo Jane no se había enterado. Así que sí, mi hermano básicamente obtuvo la confirmación de terceros de que Mac es un mentiroso y un infiel en serie. Mi hermano estaba furioso. Se disculpó conmigo por no creerme en su momento y dijo que se sentía un idiota por darle a Mac el beneficio de la duda. Llevó toda esta información a nuestros padres. No estuve presente en esa conversación, pero parece que les dio una buena dosis de realidad. Desafortunadamente, a pesar de esta evidencia, mis padres se mantuvieron en una mezcla de negación y terquedad. La reacción de mi padre fue algo así como que, aunque fuera verdad, los matrimonios se pueden salvar. Esta no es razón para tirar todo por la borda. No puedo expresar la frustración que sintió mi hermana. Les dijo, mentirles acerca de su propia hija y aún así lo defienden. Y ellos seguían diciendo que solo quieren lo mejor y que no actúen precipitadamente. Es como si se hubieran enrocado tanto que no pueden admitir lo equivocados que estaban sobre él. O tal vez hay otra razón por la que están tan desesperados por mantenerlo cerca. Así es como estábamos después de lo sucedido durante el incidente. Mac estuvo una noche en la cárcel y luego fue liberado bajo fianza. Creo que su hermano lo rescató. Está a la espera de una audiencia en el tribunal por los cargos. Jane está a salvo conmigo, aunque ambos estamos bastante nerviosos ahora, sabiendo lo inestable que es. Decidí hablar con un abogado para obtener una orden de restricción para mí, y estamos en proceso de ello. Cambiamos nuestros números de teléfono y somos muy cuidadosos con nuestros movimientos. Incluso alerté a la seguridad de mi edificio de apartamentos sobre la situación y les di información. Actualización 2. Unos días después de la última actualización, Mac voló a Colorado donde vivo. Sí, se subió a un maldito avión y apareció en mi ciudad, presumiblemente para buscar a su esposa y a mí. Una noche, mi hermana y yo estábamos en mi apartamento relajándonos al final del día. Yo estaba en la cocina haciendo té y ella estaba viendo la televisión. De repente, escuchamos un fuerte golpeteo en mi puerta principal. No solo era un golpeteo, sino un golpeo fuerte, como si alguien intentara derribarla. Ambas nos quedamos congeladas por un segundo. Luego escuchamos la voz de Mac gritando al otro lado, «Sé que están ahí. Abran la maldita puerta». Mi corazón se me fue a la garganta. Jane parecía estar a punto de sufrir un ataque de pánico. Inmediatamente llamé al 911 desde mi celular mientras le decía a Jane que se encerrara en el baño o en el dormitorio. Mientras estaba en el teléfono con la central de emergencias,
Mac seguía encolerizado afuera de la puerta. Estaba gritando cosas horribles. Ustedes arruinaron mi vida. Y Jane, perteneces conmigo, no puedes esconderte. Junto con un montón de incoherentes balbuceos ebrios. Empezó a golpear o patear la puerta, y honestamente pensé que podría derribarla si la policía no llegaba pronto. Estaba aterrada. Afortunadamente, la policía llegó dentro de unos 5 minutos, aunque se sintió como una eternidad. No creo que Mac se diera cuenta de que los había llamado, porque cuando llegaron y le ordenaron retroceder, sonó sorprendido. Hubo muchos gritos, de los policías, de Mike, y escuché una pelea. Todavía estaba en el teléfono con el 911 cuando todo se cayó afuera. Después de un momento, uno de los Sophie llamaron a la puerta e identificaron al oficial. Abrí la puerta y vi a Mac siendo retenido en el suelo del pasillo por 2 oficiales y otro oficial parado al lado. Nick estaba rojo, tal vez llorando o simplemente extremadamente borracho, o ambas cosas. Empezó a gritar de nuevo al vernos a mí y a mi hermana en la puerta, algo así como que esto no había acabado. Y los policías básicamente tuvieron que sacarlo arrastrándolo mientras estaba esposado. Lo detuvieron de inmediato por allanamiento, acoso y resistencia a la autoridad, porque definitivamente no se fue en silencio. Ese incidente fue la gota que colmó el vaso para muchas personas. En primer lugar, nos asustó a mí y a Jane. Sabíamos que estaba inestable, pero que viniera hasta aquí y hiciera eso. Es un nivel completamente nuevo de peligro. Estamos buscando más acciones legales, nuestras órdenes de alejamiento se están ajustando y ampliando, y planeamos acusarlo por cualquier cargo aplicable. También hablé con la administración de mi apartamento y les pregunté cómo fue que le permitieron entrar cuando les dije específicamente que no le permitieran acercarse a nosotros. Ahora nos permiten romper nuestro contrato de arrendamiento sin penalización, porque ya no nos sentimos seguros aquí. Nos mudaremos a un nuevo lugar, todavía en la ciudad, pero sin revelar su ubicación con suerte desconocida para él. Ahora, en cuanto a mis padres, esto finalmente les abrió los ojos. O al menos, le golpeó el sentido a mi padre. Solo unas horas después del arresto, mi padre me llamó. Sonaba conmocionado y básicamente no encontraba palabras. Me pidió disculpas, clara y sinceramente, por no creerme desde el principio. Mi madre también se puso al teléfono y estaba llorando. También se disculpó. Fue algo importante porque mi madre nunca admite estar equivocada. Me contaron la verdad sobre por qué se resistían tanto a alejar a Mac o ver sus defectos. Aparentemente, Mac estuvo ayudando financieramente a mis padres discretamente durante los últimos años. Sabía que mi papá tenía algunos problemas de salud y tuvo que jubilarse temprano, pero no me di cuenta de que estaban pasando apuros. Resulta que Mac era. Mis padres les daban dinero cada mes para ayudar con la hipoteca y algunas facturas médicas. Ellos dicen que eso no es excusa por lo que hicieron, pero sí nubló su juicio. No querían perder ese apoyo, y se convencieron de que no era tan malo porque se sentían en deuda con él. Al escuchar esto, tengo sentimientos encontrados. La realidad es que mis padres han cortado por completo lazos con Mike. Me dijeron que amenazaron con denunciarlo a la policía si volvía a contactarlos. Están apoyando a mi hermana, finalmente. Incluso se ofrecieron a venir aquí a ayudar, pero por ahora les dije que esperen un poco hasta que estemos más estables y listos. Hay mucha sanación necesaria antes de que esté listo para una reunión familiar completa. Pero aprecio el gesto, y siento algo de satisfacción de que realmente me crean ahora. Es triste que haya tenido que llegar a este extremo para que vean la verdad. En medio de todo esto, estamos tratando de avanzar. Jane recibió una oferta de trabajo en Denver. Había estado solicitando en varios lugares desde que decidió no volver a su casa anterior o ciudad. Aceptó la oferta y empieza el próximo mes. Así que va a quedarse en Colorado a largo plazo, lo cual me hace muy feliz. Hemos empezado a buscar apartamentos para que tenga su propio espacio una vez que el polvo se asiente un poco más. Mientras tanto, ambos estamos yendo a terapia individualmente y tenemos planes de hacer terapia familiar con nuestros padres en un futuro cercano. Hay muchas heridas y problemas de confianza que resolver, pero al menos ahora todos estamos en la misma página en cuanto a donde recae la culpa exclusivamente en Mac. Por su parte, Mac enfrenta graves consecuencias. Entre el incidente en su casa y el incidente en mi apartamento, enfrenta múltiples cargos en 2 estados diferentes. El caso de divorcio de mi hermana se fortalece con todo esto, obviamente.
No sé qué pasará con él a largo plazo, legal o de otro modo, y francamente no me importa mientras se mantiene alejado de nosotros. Nos enteramos por ahí que también perdió su trabajo. Difícil mantener un trabajo cuando te están arrestando y en tu lugar de trabajo te conocen como el raro de la oficina. Menos mal. Así que, esa es la saga. Ha sido absolutamente loco, no voy a mentir. Lo bueno es que tengo a mi hermana de vuelta en mi vida y la verdad salió a la luz. Esperemos que esto sea lo último que tenga que hablar de Mac. Estamos trabajando en superar este lío. ¿Y? Hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.